Después de la separación, mi esposo me dejó en la calle, sin ningún dinero. 35 años de matrimonio reducidos a una maleta y la ropa que llevaba puesta. Daniel se quedó con todo. La casa, el carro, hasta mis fotos de familia. El juez le creyó cada palabra, cada mentira envuelta en su traje caro y su sonrisa de hombre exitoso. Yo soy Elena Torres. Tengo 62 años y hace 3 días dormí en el sofá de la única amiga que todavía me habla. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias. La mañana que me fui de mi casa, Daniel estaba parado en la puerta con los brazos cruzados. No dijo nada. Solo observaba mientras yo arrastraba mi maleta por el camino de entrada. Los vecinos miraban desde sus ventanas. La señora Morales, con quien había compartido café durante 20 años, cerró sus cortinas cuando nuestros ojos se encontraron. Me subí al taxi, que había llamado con el último dinero de mi bolsa. $23. Eso era todo lo que me quedaba de 35 años. El conductor me preguntó a dónde iba. No supe qué responder. Marqué el número de mi hija Carmela, rogando que contestara. 3 tonos, 4. Buzón de voz. Probé con mi hermana, directamente al buzón. Finalmente llamé a Rita, mi amiga de la universidad. Hacía 2 años que no hablábamos, pero ella siempre había sido generosa. Contestó al segundo tono. «Elena, Dios mío, ¿qué pasó?» Me quebré. Ahí, en el asiento trasero de ese taxi que olía a ambientador barato y tabaco viejo, lloré como no había llorado en décadas. El conductor tuvo la decencia de subir el volumen del radio. Rita me recibió en su apartamento pequeño. Me abrazó sin hacer preguntas, me preparó té, me dio toallas limpias. Pero vi la preocupación en sus ojos. Ella vivía sola con su pensión. No podía mantenerme por mucho tiempo. Esa primera noche, acostada en su sofá con una cobija que olía a lavanda, repasé cada decisión que me había llevado hasta ahí. Conocí a Daniel cuando tenía 26 años. Yo trabajaba como contadora en una firma pequeña. Él vendía seguros, pero tenía grandes planes. Planes que requerían una esposa que lo apoyara, que mantuviera la casa, que criara a los hijos mientras él construía su imperio. «¿Vas a dejar ese trabajo, verdad?», me preguntó 3 meses después de casarnos. «Una esposa mía no necesita trabajar». Lo dijo como si fuera un honor, como si me estuviera liberando. Dejé mi trabajo, dejé mi carrera, dejé mi independencia en un altar construido con promesas de nosotros y juntos y para siempre. Los años pasaron. Daniel prosperó. Su negocio creció. Compramos la casa grande, el carro nuevo, las vacaciones caras. Yo me encargaba de todo lo demás: las comidas, la limpieza, las juntas escolares, los cumpleaños, las reuniones familiares. Me convertí en invisible, en la esposa perfecta que nadie nota hasta que falta. Carmela nació cuando yo tenía 28. La criamos, Daniel y yo. Bueno, yo la crié. Daniel trabajaba, siempre trabajaba. Cuando Carmela cumplió 38, se casó con un hombre que le recordaba a su padre. Exitoso, ambicioso, ausente. Para ese entonces, yo ya había entendido el patrón. Hace 6 meses, Daniel llegó a casa más temprano de lo normal. Me encontró en la cocina preparando su cena favorita: pollo al horno con romero, papas asadas, ensalada fresca. Se sentó a la mesa. Comió en silencio. Cuando terminó, empujó su plato hacia mí. «Elena, quiero el divorcio». Así, sin preámbulo, sin explicación. Me reí. Pensé que era una broma cruel. «Hablo en serio. Ya hablé con un abogado. Los papeles están listos». «¿Por qué?». «Porque ya no te necesito». Esas 5 palabras me destruyeron más que todo lo que vino después. El divorcio fue rápido, brutal. El abogado de Daniel era como un tiburón con traje. Mi abogado era uno barato que Rita me ayudó a conseguir, pagado con dinero prestado que no sé cómo voy a devolver. El juez escuchó los argumentos. Daniel había sido inteligente. Había puesto todo a su nombre años atrás: la casa, las cuentas, las inversiones. Yo había firmado todo sin leer, confiando en mi esposo, en mi compañero,
en el padre de mi hija. Qué tonta fui. El juez decidió que yo era capaz de trabajar y que no necesitaba manutención, que 35 años de matrimonio no me daban derecho a nada porque técnicamente no había contribuido financieramente. Carmela vino a verme una vez durante el proceso. Me encontró en el apartamento de Rita, demacrada y sin dormir. «Mamá, tienes que aceptar esto. Papá merece ser feliz». «¿Y yo no? Tú siempre has sido tan dependiente. Tal vez esto sea bueno para ti, te obligará a ser más fuerte». Se fue antes de que pudiera responder. No ha vuelto a llamar. Anoche, acostada en el sofá de Rita, escuché su teléfono sonar en la otra habitación. Su voz baja, preocupada. No sé cuánto tiempo más puede quedarse. Mi hija viene de visita el próximo mes. No es que no quiera ayudarla, pero... Entendí el mensaje. Esta mañana me desperté a las 5:30. No podía dormir de todos modos. Me senté en la pequeña cocina de Rita con una taza de café instantáneo, mirando el amanecer a través de una ventana que daba a un callejón sucio. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi no contesté. Probablemente era otro cobrador, otra persona que Daniel había convencido de que yo era responsable de deudas que él había creado. Pero algo me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. «¿Señora Elena Torres?» Una voz femenina, profesional, urgente. «Sí, habla del Banco Internacional Privado. Necesita venir a nuestras oficinas inmediatamente. Es sobre una cuenta que tiene con nosotros». Mi corazón se detuvo. Debe haber un error. Yo no tengo ninguna cuenta con... «Señora Torres, esto es urgente. ¿Puede estar aquí a las 9 de la mañana? Enviaremos un carro por usted». Miré el reloj. 6 de la mañana. ¿Un carro? Dígame su dirección. El chofer estará ahí en 2 horas. Le di la dirección de Rita con manos temblorosas. Cuando colgué, Rita estaba parada en la puerta de su habitación con su bata arrugada y expresión preocupada. ¿Quién era? «No lo sé», susurré, «pero creo que voy a averiguarlo». El carro llegó exactamente a las 8 de la mañana. No era un taxi común. Era un sedán negro con chofer uniformado que se bajó para abrirme la puerta como si yo fuera alguien importante. Rita me observaba desde la ventana de su apartamento. Yo llevaba la única ropa decente que tenía, un vestido azul marino que había rescatado de mi maleta, arrugado pero limpio. «Señora Torres», el chofer inclinó la cabeza con respeto. No supe qué decir. Simplemente subí. El interior olía a cuero nuevo y algo caro que no pude identificar. Había una botella de agua fría esperándome en el portavasos. El chofer no hizo conversación, solo condujo con precisión profesional hacia el centro de la ciudad. Miré por la ventana mientras pasábamos frente a lugares que conocía. La panadería donde compraba pan los domingos, el parque donde Carmela jugaba de niña, la avenida donde Daniel tenía su oficina. Mi vida anterior, ahora detrás de un cristal. El banco estaba en una zona que nunca había visitado. Edificios altos, calles limpias, gente en trajes que caminaba rápido con cafés caros en la mano. El chofer se detuvo frente a una torre de vidrio con letras doradas. Banco Internacional Privado. «Piso 18, señora. La están esperando». Entré al lobby. El piso era de mármol, tan pulido que podía ver mi reflejo. Me sentí pequeña, fuera de lugar, como una impostora en un mundo que no me pertenecía. La recepcionista me sonrió. «¿Señora Torres? La señora Gutiérrez la está esperando. Ascensor de la derecha». El ascensor subió tan suavemente que apenas lo sentí moverse. Cuando las puertas se abrieron en el piso 18, una mujer de unos 45 años me esperaba. «Señora Torres, gracias por venir tan rápido». «Soy Patricia Gutiérrez, gerente de cuentas patrimoniales». Extendió su mano. Su apretón era firme, seguro. Me llevó por un pasillo silencioso hasta una oficina con vista a toda la ciudad. Me ofreció café. Acepté aunque mis manos temblaban demasiado para sostener la taza con gracia. Patricia se sentó frente a mí con una carpeta gruesa. Su expresión era seria, casi preocupada. «Señora Torres, ¿su esposo es Daniel Torres?» «Ex esposo», corregí, la palabra todavía amarga en mi boca. «Nos divorciamos hace 3 días». Algo cambió en su rostro. Alivio, tal vez. «Eso explica muchas cosas».
Abrió la carpeta. Señora Torres, ¿alguna vez escuchó hablar de su suegra, Beatriz Torres? Por supuesto, murió hace 30 años, poco después de que Daniel y yo nos casáramos. ¿Daniel alguna vez mencionó que su madre tenía cuentas con nuestro banco? Daniel nunca hablaba de dinero conmigo. Él manejaba todo. Patricia asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Señora Torres, Beatriz Torres abrió una cuenta en este banco hace 35 años, una semana antes de su muerte. Saqué las cuentas mentalmente. Eso fue justo después de nuestra boda. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Patricia deslizó un documento a través del escritorio. Era viejo, amarillento en los bordes, pero la firma al final era clara. Beatriz María Torres. Su suegra dejó instrucciones muy específicas. Esta cuenta fue creada exclusivamente para usted, no para su hijo, para usted. Leí el documento, pero las palabras se movían frente a mis ojos. Fideicomiso irrevocable. Beneficiaria única, Elena Márquez de Torres. Condiciones de acceso. No puede ser real. Es completamente real y legal. Su suegra contrató a nuestros mejores abogados para asegurarse de que nadie pudiera tocar este dinero excepto usted. ¿Por qué? Mi voz sonó quebrada. Apenas la conocí. Murió 2 meses después de la boda. Patricia cerró la carpeta y me miró directamente. Señora Torres, su suegra era una mujer muy inteligente y muy observadora. En los documentos dejó una carta explicando sus razones. ¿Quiere leerla? Asentí, incapaz de hablar. Sacó un sobre sellado de la carpeta. El papel era grueso, caro. Mi nombre estaba escrito en tinta negra con caligrafía elegante. Lo abrí con dedos temblorosos. Mi querida Elena, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que han pasado 30 años desde mi muerte, o que mi hijo ha hecho exactamente lo que temía que haría. Me detuve, el corazón golpeando contra mis costillas. Conocí a Daniel desde que nació. Lo amo como solo una madre puede amar a su hijo, pero no soy ciega a sus defectos. Mi hijo es ambicioso, inteligente, encantador. También es egoísta, controlador e incapaz de ver a las personas como algo más que herramientas para sus propios fines. Las palabras me golpearon como cachetadas. El día de tu boda te observé. Vi cómo mirabas a mi hijo con adoración completa. Vi cómo él te miraba con satisfacción, como un hombre que acaba de adquirir algo valioso. Me preocupé. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Hablé contigo solo una vez a solas. ¿Recuerdas? Te pregunté sobre tus sueños. Me dijiste que querías ser contadora, tener tu propia firma algún día. Tus ojos brillaban cuando hablabas de números, de independencia, de construir algo propio. Sí recordaba. Fue en la recepción. Beatriz me había llevado aparte, me había tomado las manos y me había hecho esa pregunta. Nadie más me había preguntado sobre mis sueños en semanas. Todo era sobre Daniel, sobre su futuro, sobre sus planes. 3 días después, Daniel me dijo que habías decidido dejar tu trabajo, que querías ser ama de casa, dedicarte completamente a él. La forma en que lo dijo me confirmó mis peores sospechas. No habías decidido nada. Él había decidido por ti. Mi respiración se volvió superficial. Créeme, Elena, cuando te digo que traté de advertirte. Traté de hablar contigo de nuevo, pero Daniel se aseguró de que no tuviéramos tiempo a solas, y luego mi enfermedad avanzó tan rápido que ya no tuve fuerzas. Así que hice lo único que pude. Creé este fideicomiso. Tomé la herencia que mi propio padre me dejó, dinero que Daniel no sabía que existía, y lo puse en una cuenta solo para ti. Patricia me pasó una caja de pañuelos. Los tomé sin apartar los ojos de la carta. Las condiciones son simples. El dinero es tuyo después de 30 años de matrimonio con mi hijo, o inmediatamente si él te abandona o divorcia antes de ese tiempo. Si el matrimonio dura 30 años y permanecen juntos, entonces quizá me equivoqué sobre él y pueden acceder juntos al dinero. Pero si te abandona, como sospecho que hará cuando ya no te necesite, entonces quiero que tengas esto. No es venganza, es protección. Cerré los ojos,
Las lágrimas ahora caían libremente. Elena, no sé qué tipo de vida habrás tenido con mi hijo. Espero haber estado equivocada. Espero que te haya tratado como la joya que eres. Pero si estoy en lo correcto, si estás leyendo esto sola y devastada, quiero que sepas algo. No fuiste tonta por amarlo. Fuiste humana. El error no fue tuyo, fue de él, por no valorar lo que tenía. La carta continuaba con detalles legales, pero apenas podía leer. Patricia esperó pacientemente mientras yo lloraba, mientras procesaba 35 años de matrimonio bajo una nueva luz. Una mujer que apenas conocí me había protegido mejor que mi propia familia. Finalmente, Patricia habló. Señora Torres, hay algo más que debe saber. Su exesposo vino a este banco hace 3 meses. Levanté la vista bruscamente. Él sabía sobre el fideicomiso. No sé cómo lo descubrió, pero vino exigiendo acceso. Le explicamos las condiciones. El dinero solo sería accesible después de 30 años de matrimonio o en caso de divorcio, pero solo para usted. Entonces él calculó que divorciándola antes del aniversario 30 podría impugnar el fideicomiso por alguna tecnicidad legal. Se equivocó. Nuestros abogados son mejores que los suyos. La habitación daba vueltas. Daniel me dejó para robar el dinero de su propia madre. Eso parece, pero falló. El fideicomiso es hermético, y ahora, con el divorcio finalizado, el dinero es legalmente suyo. ¿Cuánto? Apenas pude susurrar la pregunta. Patricia giró su computadora hacia mí. Los números en la pantalla no tenían sentido al principio. Demasiados ceros. $4.700.000, señora Torres, más las propiedades que su suegra incluyó en el fideicomiso. 3 apartamentos en zonas de alta valorización y un terreno comercial. El mundo se detuvo. Me quedé sentada en esa oficina durante lo que parecieron horas. Patricia trajo más café, más pañuelos, más documentos que firmar. Cada firma era un acto de reclamación. Mi nombre, mi dinero, mi vida. ¿Daniel sabe que vine hoy?, pregunté finalmente. No, y no tiene forma de saberlo. El fideicomiso incluye cláusulas estrictas de confidencialidad. Ni siquiera podemos confirmarle que existe. Pero él ya sabe que existe. Saber y probar son cosas diferentes, señora Torres. Sin acceso a los documentos originales, no puede hacer nada, y esos documentos solo están disponibles para usted. Miré por la ventana hacia la ciudad abajo. Desde aquí arriba, todo parecía pequeño, manejable. Me pregunté si así era como Daniel veía el mundo, desde arriba, mirando hacia abajo a todos los demás. Patricia, necesito preguntarte algo. Por supuesto. ¿Por qué mi suegra eligió exactamente 30 años? ¿Por qué ese número específico? Patricia sonrió con tristeza. Eso también está en sus notas. Ella estuvo casada con el padre de Daniel durante 30 años. A los 29 años de matrimonio, él la dejó por una mujer más joven. Beatriz quedó sin nada porque todo estaba a nombre de él. Ella juró que ninguna otra mujer en su familia pasaría por lo mismo. Pero Daniel es su hijo. A veces las madres ven a sus hijos más claramente que nadie, y la amaban lo suficiente como para proteger a las mujeres de él. Firmé el último documento. Patricia organizó todo en carpetas nuevas, estas con mi nombre impreso en letras doradas. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Lo que quiera, señora Torres. Es completamente libre. Libre. Esa palabra resonó en mi pecho como una campana. Salí del banco 3 horas después. El chofer seguía esperando. ¿A dónde, señora Torres? Pensé en el apartamento de Rita, en su sofá incómodo, en su preocupación educada. Pensé en Daniel en nuestra casa, probablemente celebrando su victoria. Pensé en Carmela, que no había llamado en 3 días. Al Hotel Emperador, dije. Era el hotel más caro de la ciudad. Daniel lo odiaba porque decía que era un desperdicio de dinero. Excelente elección, señora. Me registré en una suite. La recepcionista no pestañeó cuando presenté la tarjeta de débito nueva que Patricia me había dado. La habitación era más grande que todo el apartamento de Rita. Tenía una bañera de mármol, sábanas que olían a lavanda cara y una vista que hacía que mi respiración se detuviera. Me quité los zapatos.
Caminé descalza sobre la alfombra suave. Abrí el minibar y saqué una botella de agua que probablemente costaba $10. La bebí directamente de la botella. Luego me senté en el borde de la cama y lloré. Pero esta vez no fueron lágrimas de dolor. Fueron lágrimas de todo lo que había soportado, todo lo que había perdido, todo lo que acababa de recuperar. Llamé a Rita. «Elena, ¿dónde estás?» Estaba preocupada. «Estoy bien, estoy en un hotel». «Rita, tengo mucho que contarte, pero primero necesito agradecerte. Me salvaste cuando nadie más lo hizo». «No tienes que agradecer nada». «Sí, tengo que hacerlo. Y voy a hacerlo. Pero ahora necesito tiempo para pensar. ¿Está bien?» «Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites». Después de colgar, me di un baño largo en esa tina ridículamente grande. Dejé que el agua caliente aflojara músculos que no sabía que tenía tensos. Cuando salí, envolví en una bata de hotel que era más suave que cualquier cosa que había tocado en años. Pedí servicio a la habitación. Salmón, vegetales asados, una copa de vino blanco. Comí lentamente, saboreando cada bocado, viendo el atardecer teñir la ciudad de naranja y rosa. Mi teléfono sonó. Carmela. Dudé antes de contestar. «¿Mamá?» «Hola, Carmela». «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo. Papá está muy alterado». Por supuesto. Ella no llamaba para ver cómo estaba yo. Llamaba por Daniel. «¿Qué pasó?» «Dice que fuiste a un banco hoy. Dice que estás tratando de robarle dinero que es de la familia». Cerré los ojos. «¿Cómo sabe Daniel dónde estuve?» «No sé. Tiene sus formas de averiguar cosas. Mamá, ¿es verdad? ¿Fuiste a un banco?» «Sí». «¿Por qué? ¿Qué estás planeando?» «Carmela, ¿alguna vez te preguntaste por qué tu papá se divorció de mí exactamente 3 meses antes de nuestro aniversario 30? Silencio. ¿Sabías que tu abuela Beatriz me dejó una herencia? Una que tu papá no puede tocar sin importar qué tan furioso esté. Eso es imposible. La abuela murió sin dinero. Eso es lo que tu papá te dijo. Él miente muy bien, Carmela. Yo debería saberlo. Le creí durante 35 años. Mamá, esto es ridículo. ¿Ahora inventas historias sobre dinero secreto? No estoy inventando nada. Pregúntale a tu papá por qué fue al Banco Internacional Privado hace 3 meses. Pregúntale qué estaba buscando. Otra pausa larga. Mamá, si tienes dinero, lo correcto sería compartirlo con papá. Él te mantuvo todos esos años. Algo frío se instaló en mi pecho. Carmela, yo mantuve esa casa. Cociné cada comida. Limpié cada habitación. Crié a una hija sola porque tu papá siempre estaba trabajando. ¿Eso no cuenta como contribución? No es lo mismo. Tienes razón. No es lo mismo. Porque tu papá recibió salario por su trabajo. Yo no recibí nada. Mamá, estás siendo egoísta. Esa palabra me golpeó como una bofetada. ¿Sabes qué, Carmela? Tu papá me entrenó bien. Me enseñó a ser invisible, a no pedir nada, a estar agradecida por las migajas. Pero tu abuela vio lo que él estaba haciendo y me protegió. No de tu papá, de convertirme en nada. No puedo creer que estés haciendo esto. Yo no puedo creer que me llamaras para defenderlo después de que me dejó sin nada. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Esperé sentir dolor, pero solo sentí claridad. Carmela había elegido su lado hace mucho tiempo. Yo solo había estado demasiado ciega para verlo. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. A la mañana siguiente desperté con un plan. Llamé a Patricia. «Señora Torres, buenos días. ¿Cómo puedo ayudarla?» «Las propiedades que mencionaste ayer. ¿Una de ellas está en la zona residencial Los Pinos?» «Sí, un apartamento de 3 habitaciones en el edificio Vista Hermosa». «¿Cerca de la calle Maple?» «Exactamente en Maple 847. Mi antigua casa estaba en Maple 845. Sonreí. «Patricia, quiero hacer algunas compras hoy. ¿El banco puede ayudarme con eso?» «Por supuesto. ¿Qué tipo de compras?» «Para empezar, un carro, algo llamativo. ¿Conoces algún concesionario de Ferrari?» Hubo una pausa sorprendida del otro lado. «Conozco al dueño de Ferrari Prestige personalmente. ¿Quiere que organice una cita?» «Sí. Y Patricia, quiero el modelo más rojo que tengan.
el que se vea desde 3 cuadras de distancia. Patricia se rió, una risa genuina de complicidad femenina. Señora Torres, esto va a ser divertido. 3 horas después, estaba parada en el concesionario más lujoso que había visto en mi vida. Ferraris brillaban bajo luces perfectas como joyas rojas. El vendedor, un hombre joven llamado Roberto, me mostró un modelo rojo brillante. Este es nuestro 488 Spider, motor V8, 0 a 100 en 3 segundos. No entendí nada de lo que dijo, pero me encantó cómo se veía. Lo quiero. ¿Quiere hacer una prueba de manejo primero? No, lo quiero ahora. Roberto parpadeó. Señora, este modelo cuesta $250,000. Lo sé. ¿Aceptan transferencia bancaria? 1 hora después salí del concesionario conduciendo mi Ferrari rojo. El motor rugía como un animal vivo. La gente en la calle volteaba a mirar. Me sentí poderosa, visible, imparable. Conduje directo a Maple Street. Reduje la velocidad frente a mi antigua casa. Daniel estaba en el jardín, lavando su sedán gris. Siempre había sido obsesivo con ese carro. Estacioné el Ferrari justo frente a su casa. El motor hacía un sonido que era imposible ignorar. Daniel levantó la vista. Me vio. Sus ojos se abrieron, su boca también. La manguera cayó de su mano, empapando sus zapatos. Me bajé del carro lentamente, disfrutando cada segundo. Llevaba ropa nueva, comprada esa mañana en tiendas que nunca me había atrevido a entrar. Un vestido rojo que combinaba con el carro. Tacones que me hacían caminar como si fuera dueña de la calle, porque lo era, o al menos era dueña del edificio de al lado. Elena, su voz sonaba estrangulada. Daniel. ¿De dónde sacaste ese carro? Sonreí. De mi cuenta bancaria. Vi el momento exacto en que entendió. El color drenó de su cara. No puede ser. Daniel susurró, todavía mirando el Ferrari como si fuera una alucinación. Ese dinero era mío. No, dije con calma. Nunca fue tuyo. Era de tu madre, y ella decidió dármelo a mí. Vi la rabia construyéndose en su rostro. Era una expresión que había visto antes, siempre dirigida a empleados incompetentes o meseros lentos. Nunca a mí. Yo siempre había sido muy cuidadosa de nunca provocar esa rabia, pero ahora ya no me importaba. Mi madre no tenía ese tipo de dinero, dijo entre dientes. Aparentemente sí, y claramente no confiaba en que tú lo usaras bien. Una mujer salió de mi antigua casa. Era joven, tal vez 35, bonita, con ese tipo de belleza que requiere 2 horas frente al espejo cada mañana. Usaba una de mis batas, la bata de seda azul que Daniel me había regalado en nuestro 20º aniversario. ¿Daniel? ¿Quién es ella? La mujer me miró de arriba a abajo, evaluándome. Así que había alguien nueva. Qué rápido. Nadie, Daniel respondió bruscamente. Vuelve adentro, Sofía. Soy Elena, le dije a la mujer ignorando a Daniel. Su exesposa, la que vivió en esa casa durante 35 años antes de que él me echara para hacer espacio para ti. Sofía parpadeó, incómoda. Al menos tuvo la decencia de verse avergonzada. Daniel me dijo que ustedes estaban separados desde hace años, dijo ella en voz baja. ¿Eso te dijo? Interesante, porque dormíamos en la misma cama hace 4 meses. Elena, vete. Daniel dio un paso hacia mí, amenazante. No retrocedí. Por primera vez en décadas, no retrocedí. Voy a irme, pero primero quiero que sepas algo, Daniel. Pasé 35 años de mi vida tratando de ser suficiente para ti, suficientemente callada, suficientemente invisible, suficientemente agradecida, y nunca lo fui. Esto es ridículo. Tu madre me vio lo que me estabas haciendo y me protegió de ti. Mi madre no sabía nada. Tu madre sabía exactamente quién eres. Por eso se aseguró de que nunca pudieras tocar su dinero. Daniel avanzó otro paso. Por un momento pensé que podría golpearme, pero los vecinos estaban mirando ahora. La señora Morales en su ventana, los Hernández en su jardín, todos mirando el Ferrari rojo, mirando la escena. Daniel siempre había sido muy consciente de su imagen. Esto no termina aquí, dijo en voz baja. Tengo abogados,
Buenos abogados. Yo también ahora, y los míos ya revisaron todo. El fideicomiso es hermético, tu madre se aseguró de eso. Me subí de nuevo a la Ferrari. El motor rugió cuando lo encendí. Daniel tuvo que retroceder cuando salí del espacio. En el espejo retrovisor, lo vi parado en medio de la calle, mirándome alejar. Conduje directo al apartamento en Vista Hermosa. Mi apartamento ahora. Patricia ya había enviado las llaves por mensajero. El edificio era hermoso, moderno, con seguridad las 24 horas y un lobby con plantas reales, no de plástico. Subí al tercer piso y abrí la puerta del 3B. El apartamento estaba vacío pero limpio. Pisos de madera, ventanas grandes que dejaban entrar luz, una cocina pequeña pero funcional, 3 habitaciones, un baño con bañera. Era perfecto. Me paré en la sala vacía y giré lentamente, abrazando el espacio. Mi espacio. Nadie podía quitármelo, nadie podía echarme. Mi teléfono sonó. Rita. Elena, ¿qué está pasando? Daniel acaba de llamarme preguntando dónde estás. ¿Cómo consiguió tu número? No lo sé. Estaba furioso. Dijo algo sobre dinero robado y abogados. Suspiré. Por supuesto que lo hizo. Rita, lo siento. No quería arrastrarte a esto. ¿Qué te dijo exactamente? Que habías engañado al sistema de alguna forma, que habías escondido dinero durante el divorcio, que ibas a ir a la cárcel. Nada de eso es cierto. El dinero es mío legalmente. Su madre me lo dejó. ¿Beatriz? Pero ella murió hace décadas. Lo sé, es una historia larga. Te la contaré cuando nos veamos. Pero Rita, necesito preguntarte algo importante. ¿Estás bien? ¿Daniel te amenazó? No exactamente, pero estaba muy enojado. Elena, ten cuidado. Conozco a hombres como él. No les gusta perder. Lo sé mejor que nadie. Después de colgar, llamé a Patricia. Señora Torres, ¿cómo está? Daniel sabe sobre el dinero. Está llamando a gente, haciendo amenazas. ¿Puede él hacer algo legalmente? No, ya le dije. El fideicomiso es sólido. Pero puedo conectarla con nuestro abogado de familia si quiere protección adicional, orden de alejamiento, ese tipo de cosas. ¿Crees que lo necesito? Patricia hizo una pausa. Señora Torres, he trabajado en este banco por 20 años. He visto muchos casos como el suyo. Los hombres que se sienten con derecho a lo que no es suyo pueden ser impredecibles cuando se les niega. Entonces sí, necesito un abogado. Le enviaré los datos de Marcos Reyes. Es el mejor. Esa tarde me reuní con Marcos en su oficina. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una presencia que inspiraba confianza. Señora Torres, Patricia me puso al tanto de su situación. ¿Su ex esposo la ha contactado directamente? No desde esta mañana, pero llamó a mi amiga Rita, tratando de ubicarme. ¿Se sintió amenazada por él durante el encuentro de hoy? Pensé en cómo Daniel había avanzado hacia mí, en la rabia en sus ojos. Sí. Entonces recomiendo una orden de restricción temporal. También voy a enviar una carta de cese y desista a él y a sus abogados, dejando claro que cualquier acoso adicional resultará en acción legal. ¿Eso lo detendrá? A la mayoría de los hombres sí. Los hace enfrentar consecuencias reales. Firmé los papeles necesarios. Marcos me aseguró que todo estaría procesado en 48 horas. Cuando salí de su oficina, eran casi las 6 de la tarde. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores imposibles. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Mamá, soy Carmela. Estoy usando el teléfono de una amiga porque bloqueaste el mío. No había bloqueado su número, pero no la corregí. Necesito hablar contigo. Por favor, papá está actuando extraño y tengo preguntas. Miré el mensaje por un largo momento. Parte de mí quería ignorarlo. Carmela había dejado claro de qué lado estaba, pero era mi hija, y tal vez, solo tal vez, estaba empezando a ver la verdad. Restaurante Casa Verde. Mañana a las 11 de la mañana. Vendré sola, tú también. La respuesta llegó inmediatamente. Estaré ahí. Gracias, mamá. Esa noche,
Dormí en el suelo de mi apartamento vacío, envuelta en un saco de dormir que había comprado en el camino. No tenía muebles todavía, ni siquiera una almohada, pero era mío, y dormí mejor que en años. A la mañana siguiente, llegué al Casa Verde 15 minutos antes. Pedí café y esperé. Carmela llegó exactamente a las 11. Se veía cansada, con ojeras que el maquillaje no podía esconder completamente. Se sentó frente a mí sin decir nada al principio. «Gracias por venir», dije finalmente. «Papá me prohibió verte. Pero viniste de todos modos. Necesito saber la verdad, mamá. ¿Realmente la abuela te dejó dinero? ¿O papá tiene razón y lo robaste de alguna forma?» Saqué copias de los documentos del fideicomiso. Los había preparado específicamente para este momento. Se los pasé a través de la mesa. Carmela los leyó lentamente. Vi cómo su expresión cambiaba de escéptica a confundida a horrorizada. «Esto dice que la abuela creó el fideicomiso una semana antes de morir». «Sí. Dice que papá no puede tocarlo bajo ninguna circunstancia». «Correcto. Y dice», su voz se quebró, «dice que ella hizo esto porque temía que papá te dejaría sin nada cuando ya no te necesitara. Tu abuela era una mujer sabia». Carmela dejó los papeles sobre la mesa como si quemaran. «Papá me dijo que tú eras la mala, que siempre fuiste manipuladora, controladora, que él te aguantó durante años por mi bien. ¿Y ahora qué crees?» Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No sé qué creer. Papá me prometió que cuando se liberara de ti, me daría la casa. Dijo que era mía por derecho, que yo me la merecía por apoyarlo». Algo frío se instaló en mi estómago. «Carmela, ¿cuándo te dijo eso?» «Hace como 6 meses, cuando me contó que quería divorciarse». 6 meses. Había planeado esto durante medio año, y había usado a nuestra hija como cómplice. «Cariño, tu papá sabía sobre el fideicomiso hace 6 meses. Fue al banco a preguntar. Cuando le dijeron que no podía tocarlo, planeó divorciarse de mí antes de nuestro aniversario 30, pensando que podría impugnar el fideicomiso de esa forma». «No, eso no puede ser verdad. Pregúntale cuándo fue al Banco Internacional Privado. Pregúntale por qué pidió el divorcio exactamente 3 meses antes de nuestro aniversario». Carmela se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Dejé que Carmela llorara. No traté de consolarla. No dije que todo estaría bien, porque no lo estaría, no por un tiempo. Cuando finalmente levantó la cara, sus ojos estaban rojos e hinchados. «Fui horrible contigo», susurró. «Sí, lo fuiste». Se estremeció ante mi honestidad. «Pero ya habíamos pasado demasiado tiempo con mentiras amables. ¿Puedes perdonarme?» «Eventualmente, pero no hoy. Y no será fácil, Carmela. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Elegiste creerle a tu padre sin siquiera preguntarme mi versión. Él es muy convincente. Lo sé. Yo le creí durante 35 años. El mesero llegó con los menús. Ninguna de las dos tenía hambre, pero pedimos de todos modos. Café para ella, té para mí. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Carmela. «Vivir. Por primera vez en décadas voy a vivir para mí». «¿Y papá? Tu papá ya no es mi problema. Es el suyo». Carmela jugó con su servilleta. «Sofía, la nueva novia, lo está dejando. Escuché una pelea anoche. Ella pensó que papá tenía dinero. Ahora que sabe que no, ya no está interesada». No sentí satisfacción al escuchar eso, solo tristeza. Daniel había cambiado a su familia por una ilusión, y esa ilusión se había evaporado. «Carmela, necesito que entiendas algo. No voy a ser la mamá que estaba disponible las 24 horas. No voy a dejar todo para correr cuando me llames. Necesito tiempo para sanar. Necesito espacio para descubrir quién soy sin tu papá». «Lo entiendo». Su voz era pequeña. «Pero tampoco voy a desaparecer. Cuando estés lista para tener una relación de verdad, una donde ambas seamos honestas, podemos intentarlo. Pero tiene que ser en mis términos esta vez». Ella asintió, las lágrimas comenzando de nuevo. «¿Puedo abrazarte?». Lo pensé por un momento. Luego asentí. Su abrazo fue desesperado, aferrándose como si yo fuera a desaparecer. Le di palmaditas en la espalda,
pero no le devolví el abrazo con la misma intensidad. Todavía no. «Te amo, mamá», susurró contra mi hombro. «Lo sé, yo también te amo». Pero el amor no es suficiente, Carmela. También necesitamos respeto y confianza, y eso va a tomar tiempo. Cuando salimos del restaurante, Carmela se fue en su auto y yo en el mío. Pero antes de irse, me preguntó: «¿Puedo visitarte alguna vez? ¿En tu nuevo apartamento? Cuando esté amueblado, te invitaré». Pasé las siguientes semanas transformando el apartamento en un hogar. Contraté un diseñador de interiores, algo que nunca me había permitido antes. Elegí colores brillantes, amarillos soleados, azules vibrantes, verdes que me recordaban a la primavera. Compré muebles cómodos, no elegantes. Un sofá donde pudiera acurrucarme con un libro. Una cama enorme con sábanas suaves. Una mesa de comedor para 4, no para 10. Rita vino a visitarme cuando todo estuvo listo. «Elena», jadeó cuando entró, «esto es hermoso. ¿Te gusta? Me encanta. Es tan tú». Me reí. Ni siquiera sabía quién era yo hasta hace un mes. «Bueno, ahora lo sabes». Le preparé café en mi nueva cafetera italiana. Nos sentamos en el balcón, mirando la ciudad. «Daniel vino a verme», dijo Rita después de un rato. Me tensé. «¿Cuándo?» «Hace una semana. Quería saber dónde vivías ahora. No se lo dije, obviamente». «¿Cómo estaba?» «Furioso, amargado. Dijo que lo habías traicionado». Sacudí mi cabeza, incrédula. Él me dejó en la calle sin nada. Pero yo soy la que lo traicionó. Los hombres como Daniel nunca ven su propia culpa. Solo ven que perdieron el control. Tenía razón. Daniel nunca había amado a Elena. Había amado tener a Elena, y ahora ya no me tenía. «¿Te asustó?», pregunté. «Un poco, pero tengo buenos vecinos». Le dije que si volvía llamaría a la policía. «Rita, siento haberte metido en esto. No seas tonta. Tú me rescataste primero. ¿Recuerdas cuando Pablo me dejó? ¿Quién apareció con comida y pañuelos y me dejó llorar durante semanas?» Había olvidado eso. Fue hace años, cuando el esposo de Rita la dejó por su secretaria. Yo había estado ahí para ella. Había cocinado para ella, la había escuchado, la había ayudado a encontrar un abogado. «Eso fue diferente», dije. «No lo fue. Así son las amistades reales, Elena. Nos apoyamos mutuamente». Esa noche, después de que Rita se fue, me senté en mi balcón con una copa de vino. Mi teléfono vibró, un mensaje de Carmela. «Mamá, confronté a papá». «Tienes razón, sobre todo. Fue al banco. Planeó el divorcio. Me usó. Estoy tan enojada que no puedo ni hablar con él». Respondí: «Tómate tu tiempo. El enojo es parte de la sanación». «¿Puedo venir a verte este fin de semana?» «Sí, pero solo nosotras dos. Necesitamos aprender a estar juntas de nuevo». «Entiendo. Gracias, mamá». El sábado, Carmela llegó con flores. Lirios blancos, mis favoritos. Daniel siempre me compraba rosas rojas porque eran más románticas, sin importar que yo prefería los lirios. «Tu apartamento es precioso», dijo, mirando alrededor con ojos grandes. «Gracias. Lo elegí todo yo misma». «Se nota. Papá nunca te dejaba elegir nada, ¿verdad?». Era la primera vez que ella reconocía eso. No, él tenía ideas muy específicas sobre cómo debían ser las cosas. Preparé almuerzo, nada elaborado, solo ensalada y sándwiches. Pero Carmela comió como si fuera una comida de 5 estrellas. «Mamá, necesito preguntarte algo». «Adelante. ¿Por qué te quedaste tanto tiempo? Si eras tan infeliz, ¿por qué no te fuiste antes?». Era una pregunta justa, una que yo misma me había hecho 1000 veces, porque no sabía que podía. Tu papá era muy hábil en hacer que yo sintiera que sin él yo no era nada. Y después de años de escuchar eso, empecé a creerlo. ¿Cuándo dejaste de creerlo? Cuando leí la carta de tu abuela, cuando alguien que apenas me conoció vio mi valor mejor que yo misma. Carmela asintió lentamente. Creo que Roberto hace lo mismo conmigo. Roberto era su esposo. Mi corazón se hundió. ¿Qué quieres decir? Siempre me dice que exagero, que soy muy sensible, que debería estar agradecida de que él me soporta.
Las mismas palabras, generación tras generación. «Carmela, ¿eres feliz?» Pensé que sí, pero ahora no estoy segura de saber qué es la felicidad. ¿Quieres quedarte aquí esta noche? Tengo una habitación de invitados. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? De verdad. Esa noche, Carmela y yo nos quedamos despiertas hasta tarde, hablando como no lo habíamos hecho en años. Tal vez nunca. Habló sobre Roberto, sobre cómo lentamente había comenzado a controlar su vida, su ropa, sus amigos, su tiempo. Yo escuché sin juzgar, sin dar consejos no solicitados, solo estuve presente. «No sé si puedo dejarlo», dijo finalmente. «No tienes que decidir ahora, pero ahora sabes que hay otra opción, y si alguna vez decides que necesitas salir, estaré aquí, como la abuela estuvo para ti». Exactamente. Los meses pasaron. Carmela me visitaba cada semana. Algunas veces hablábamos sobre cosas importantes. Otras veces solo veíamos películas o cocinábamos juntas. Lentamente, nuestra relación se reconstruyó. No era la misma que antes. Era mejor, más honesta, más equilibrada. Daniel intentó contactarme varias veces. Mensajes enojados. Luego mensajes suplicantes. Finalmente, mensajes desde el número de su abogado, amenazando con demandarme. Marcos, mi abogado, se encargó de todo. Cada amenaza fue respondida con documentos legales y advertencias de acoso. Eventualmente, Daniel se rindió. Escuché por Rita que había tenido que vender la casa, que sus negocios no iban bien, que había tenido que mudarse a un apartamento pequeño. No sentí satisfacción, solo alivio de que ya no era mi problema. Un año después del divorcio, recibí una llamada de Marcos. «Señora Torres, tengo noticias. Daniel contrató un investigador privado para seguirla». Mi primera reacción fue miedo, luego rabia. Finalmente, solo cansancio. ¿Qué está buscando? Evidencia de fraude, aparentemente. Alguna prueba de que usted manipuló el fideicomiso o escondió dinero durante el divorcio. Pero no hay nada que encontrar. Exactamente. Y el investigador que contrató es mediocre. Ya presenté una moción para acoso continuo. Si el juez la aprueba, Daniel podría enfrentar cargos. No quiero que enfrente cargos, Marcos. Solo quiero que me deje en paz. Marcos suspiró. Señora Torres, con todo respeto, hombres como su exesposo no se detienen por amabilidad, se detienen por consecuencias. Tenía razón, lo sabía, pero la idea de arrastrar a Daniel a corte, de exponer todo públicamente, me agotaba. ¿Hay otra opción? Podríamos ofrecerle un acuerdo. Si firma un documento legal prometiendo nunca contactarla de nuevo, usted no presenta cargos. Una violación de ese acuerdo significaría perder su pensión de retiro, que iría directamente a una organización benéfica de su elección. ¿Funcionaría? Con su situación financiera actual, su pensión es lo único que le queda. No se arriesgará a perderla. Hazlo. 2 semanas después, Marcos me llamó. Firmó. Ni siquiera lo pensó 2 veces. Sentí cómo algo pesado se levantaba de mis hombros. ¿Eso significa que terminó? Eso significa que terminó. Esa noche, Carmela vino a cenar. Había venido a quedarse el fin de semana. Ahora lo hacía seguido, especialmente desde que se había separado de Roberto 2 meses atrás. «¿Cómo te sientes?», le pregunté mientras cocinábamos juntas. Asustada, aliviada, triste, todo a la vez. «Es normal. ¿Tú todavía te sientes así?». Pensé en ello mientras cortaba vegetales. «A veces, pero cada día es un poco más fácil. ¿Extrañas a papá?». «Extraño la idea de lo que pensé que teníamos, pero no extraño la realidad de lo que era». Carmela dejó de picar cebollas y me miró. «Mamá, hay algo que nunca te he dicho». «¿Qué es?». «Cuando era niña, solía escucharte llorar en las noches. Pensaba que era porque papá trabajaba mucho, pero ahora me doy cuenta de que era porque estabas sola, incluso cuando él estaba en casa». Las lágrimas picaron mis ojos. «No sabía que me escuchabas». «Siempre lo supe. Simplemente no quería verlo. Es más fácil creer en la mentira». «Sí», dije suavemente. «¿Lo es?». Cenamos en el balcón mientras el sol se ponía. Carmela me habló sobre sus planes. Quería volver a estudiar.
terminar la carrera de arquitectura que había abandonado cuando se casó. Roberto decía que era una pérdida de tiempo, explicó, que yo nunca terminaría, que era mejor enfocarme en ser buena esposa. ¿Y ahora qué piensas? Que quiero intentarlo, aunque falle, aunque tarde años. Quiero intentarlo. Entonces, hazlo. ¿Me ayudarías? No financieramente, se apresuró a agregar. Solo, emocionalmente, siendo alguien que crea en mí. Siempre he creído en ti, Carmela, incluso cuando tú no creías en mí. Nos quedamos en silencio por un momento. No era un silencio incómodo, era el silencio de dos personas que finalmente se entendían. 3 meses después, abrí un pequeño negocio de consultoría financiera, específicamente para mujeres atravesando divorcios. Las ayudaba a entender sus finanzas, a encontrar dinero escondido, a planear sus futuros. Rita fue mi primera empleada. Nunca pensé que volverías a trabajar, me dijo el primer día. Yo tampoco, pero resulta que soy bastante buena en esto. Siempre lo fuiste, solo necesitabas recordarlo. Mi segunda cliente fue una mujer llamada Mercedes. Tenía 64 años y su esposo la había dejado después de 40 años de matrimonio. La historia me sonaba terriblemente familiar. No sé nada sobre dinero, me dijo con lágrimas en los ojos. Él siempre se encargaba de todo. Entonces aprenderemos juntas, le dije, y te prometo que no es tan complicado como él te hizo creer. Mientras trabajaba con Mercedes, me di cuenta de algo. Beatriz no solo me había dado dinero, me había dado un propósito, una forma de convertir mi dolor en algo útil. En el aniversario de mi divorcio, organicé una pequeña cena. Rita, Carmela y Mercedes, quien ahora era más amiga que cliente. Un brindis, dijo Rita levantando su copa. Por Elena, quien nos mostró que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Por mamá, agregó Carmela, quien es más fuerte de lo que cualquiera imaginó, incluida ella misma. Mercedes sonrió. Por las mujeres que se niegan a quedarse pequeñas para hacer sentir cómodos a los hombres. Brindamos, reímos, comimos demasiado y bebimos vino barato porque el caro era ridículo. Esa noche, después de que todas se fueron, me paré en mi balcón mirando la ciudad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Por un segundo, pensé que podría ser Daniel violando el acuerdo. Pero era de Patricia, la gerente del banco. Señora Torres, pensé que le gustaría saber. Su exesposo intentó abrir una cuenta con nosotros hoy. Fue rechazado. Solo quería que supiera que estamos atentos. Sonreí. Incluso el banco la protegía. Respondí, gracias, Patricia, por todo. Guardé el teléfono y me quedé ahí, respirando el aire fresco de la noche. Había vendido la Ferrari meses atrás. No necesitaba un auto de lujo para probar mi valor. No necesitaba probarle nada a nadie. El dinero de Beatriz me había salvado, sí, pero no de la pobreza. Me había salvado de olvidar quién era yo antes de que Daniel me convenciera de que era nadie. Pensé en todas las Elenas que existían ahora. La Elena que lloraba en taxis, la Elena que compraba Ferraris por rabia, la Elena que reconstruía puentes con su hija, la Elena que ayudaba a otras mujeres a encontrar su camino. Todas eran yo. Todas eran reales. Pero esta Elena, la que estaba parada en su propio balcón, en su propio apartamento, viviendo su propia vida, esta era mi favorita. Unos días después, recibí una carta del abogado de Daniel. Por un momento, mi corazón se aceleró. Pero era solo un documento final, cerrando oficialmente todos los asuntos pendientes del divorcio. En la última página había una nota escrita a mano del abogado. Señora Torres, en 30 años de carrera nunca había visto un fideicomiso tan bien estructurado. Su suegra claramente la amaba mucho. Felicitaciones por su nueva vida. Guardé la carta en un cajón junto con la carta original de Beatriz. Algún día, si Carmela tenía una hija, le mostraría estas cartas. Le enseñaría que el amor verdadero a veces significa proteger a alguien incluso de tu propia familia. El último domingo del mes, Carmela y yo establecimos una tradición. Desayuno en mi apartamento, luego caminata por el parque. ¿Sabes qué es lo más raro?, me dijo mientras caminábamos.
Ahora que papá no está en nuestras vidas, siento que finalmente te tengo como madre. ¿Qué quieres decir? Antes, siempre estabas tratando de mantener la paz, de hacer feliz a papá. No había espacio para que fueras tú misma. Ahora sí lo hay. Tenía razón. Por años había sido la esposa de Daniel, la madre de Carmela, el ama de casa perfecta, pero nunca simplemente Elena. ¿Sabes qué me dijo la abuela la última vez que la vi? Preguntó Carmela de repente. ¿La viste? Pensé que murió cuando eras bebé. Tenía 3 años, la vi en el hospital. No recuerdo mucho, pero recuerdo que me hizo sentar en su cama y me dijo, «Cuida a tu mamá, tu papá no lo hará». Me detuve en medio del camino. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque era niña. No entendí lo que significaba hasta ahora. Nos abrazamos ahí, en medio del parque, mientras la gente pasaba a nuestro alrededor. Ya no me importaba quién nos viera o qué pensaran. 6 meses después, Carmela comenzó sus clases. La ayudé a mudarse a un apartamento pequeño cerca de la universidad. No era lujoso, pero era suyo. «Gracias, mamá», me dijo cuando terminamos de desempacar. ¿Por qué? Por mostrarme que se puede empezar de nuevo, sin importar la edad. Tú me mostraste que vale la pena intentarlo, incluso cuando es difícil. Mi negocio de consultoría creció. Ahora tenía 5 empleadas, todas mujeres que habían pasado por divorcios difíciles. Ayudábamos a docenas de mujeres cada mes. Rita seguía siendo mi mano derecha. ¿Quién iba a pensar, me dijo un día, que tu peor momento se convertiría en tu mayor propósito? Beatriz lo sabía, respondí. Por eso dejó el dinero de esa forma, no solo para salvarme, para que yo pudiera salvar a otras. 2 años después del divorcio, estaba revisando correos cuando vi uno de un remitente desconocido. El asunto decía, «Gracias de parte de su suegra». Lo abrí con manos temblorosas. «Señora Torres, soy Alicia Mendoza, la abogada que ayudó a Beatriz Torres a crear su fideicomiso hace 37 años. Acabo de retirarme y estaba organizando archivos viejos cuando encontré una segunda carta que Beatriz me pidió que le enviara 2 años después del divorcio, si este ocurría. Adjunto está esa carta. Con cariño, Alicia». Abrí el archivo adjunto con el corazón latiendo fuerte. «Mi querida Elena», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que han pasado 2 años desde que te liberaste de mi hijo. Espero que estos 2 años te hayan traído paz, propósito y la comprensión de que siempre fuiste suficiente. El dinero fue solo una herramienta. La verdadera herencia fue recordarte tu propio valor. Vive bien, Elena. Vive ruidosamente. Vive libre. Con todo mi amor, Beatriz». Lloré mientras leía, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud por una mujer que me conoció brevemente pero me vio completamente. Esa noche, me senté en mi balcón con una copa de vino. Mi teléfono vibró. Carmela. «Mamá, ¿adivina qué? Saqué la mejor nota del semestre en diseño estructural. Sabía que lo harías». «¿Cómo lo sabías?» «Porque eres brillante. Siempre lo has sido. Solo necesitabas creerlo». Después de colgar, me quedé mirando las estrellas. Pensé en Daniel, preguntándome brevemente cómo estaría. Luego me di cuenta de que realmente no me importaba. Esa fue la verdadera libertad, no el dinero, no la Ferrari, no el apartamento bonito. La libertad fue el momento en que dejó de importarme lo que Daniel pensara, sintiera o hiciera. La libertad fue entender que él me había dejado en la calle sin nada, pero yo había construido un imperio desde esa nada. La libertad fue saber que Beatriz tenía razón. Yo siempre fui suficiente. Solo necesitaba que alguien me lo recordara hasta que pudiera recordármelo a mí misma. Levanté mi copa hacia el cielo, un brindis silencioso para una mujer que salvó mi vida sin siquiera conocerla. «Gracias, Beatriz», susurré, «por verme cuando yo era invisible, por protegerme cuando yo no podía protegerme a mí misma, por enseñarme que el verdadero legado no es el dinero que dejas, sino la fuerza que plantas en otra mujer para que florezca». El viento sopló suavemente, como una respuesta, y por primera vez en 62 años
me sentí completamente en paz.